Muy buenas tardes, bendiciones a todos. Mi nombre es Ani Bello y desde la ciudad de Cartagena. Hoy no podemos mostrar un paisaje tan hermoso porque está lloviendo en Cartagena. Está lloviendo bendiciones sobre la bella Cartagena. Amén. Y este es tu programa Imparables en Cristo Jesús, quien te habla, Ani Bello. ¿Te has preguntado en algún momento, tienes la visión correcta? Porque muchas veces nos encontramos haciendo muchísimas cosas y no sabemos si tenemos la visión correcta. Nos estamos esforzando, estamos siendo valientes, estamos sacando muchas cosas adelante, pero no sabemos si la visión es correcta. ¿Cuánto nos hemos pensado eso? ¿Cuánto hemos tirado mente diciendo, oye, ¿será que sí? Hoy vengo con preguntas que yo me hice. Yo me hice, Señor, ¿esta es la visión correcta? ¿Tu visión cumple propósitos? Si tu visión cumple propósitos, ¿qué tipo de propósitos cumple? ¿Tu visión está siendo cumplida y está dejando huellas correctas? ¿Tu visión está dejando huellas correctas? Yo te pregunto, ¿sí? ¿Tú crees? ¿Qué tan bueno o qué tan malo tú te crees que eres conforme a la visión que tú tienes? Aquello que tú haces con tanto ahínco, con tanto esfuerzo, ¿te hace ser una persona buena? ¿Te hace ser una persona mala? Ser bueno o malo, ¿qué tanto te salva? ¿Qué tanto te salva? ¿Qué tanto tú crees que te salva ser una persona buena o ser una persona, bendito Dios, que diga, óyeme, ¿sabes qué sí? Te pregunto, ¿qué tanto? ¿Sabes por qué? Porque hoy me encontraba meditando y pensando en dos pasajes de la Biblia que se encuentran en un mismo capítulo. Y son dos personajes interesantes con dos historias bien bonitas. Y por un lado tenemos a Saulo de Tarso. Yo no sé qué tanto tú has escuchado, qué tanto tú sabes de Saulo de Tarso, pero es el que hoy habla, es el que de hoy sabemos que se llama Pablo y escribió varias cartas, ¿verdad? Que hoy hacen parte de la Biblia, que hoy hacen parte del Nuevo Testamento, que hoy hacen parte de ese legado que nosotros tenemos para ser cada día mejores cristianos, mejores personas, amén. Y segundo es Tábitas, Tábitas en Cristo Jesús. Y a la final te vas a encontrar con que no solo son dos personajes, son cuatro. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Hechos, capítulo 9, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y dice así. Si nos vamos a Hechos capítulo 9, en el versículo, desde el versículo 1 dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los pertenecientes al camino. Fueron hombres y mujeres en el viaje. Sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Fíjense que nosotros nos hemos podido encontrar en algún momento de nuestra vida con una visión. Yo les pregunto, ¿tenía Saulo una visión o no la tenía? Saulo tenía una visión clara. Saulo sabía que él tenía que hacer algo, pero él lo que estaba haciendo no era una visión buena y no lo hacía ver como un hombre bueno. Era un hombre que estaba con excelencia haciendo algo, pero que no era bueno, era malo. Y por tanto tenía propósitos incorrectos que estaban dañando aún la visión del mismo Dios. En el mismo capítulo 9, cuando nos vamos al versículo 17, habla y dice así, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo. Hubo un hombre que Dios usó y fue Ananías. Dios lo usó para que le pusiera las manos a Saulo de Tarso y pudiera ver más allá de que aunque tenía los ojos abiertos, él no veía porque no tenía una visión buena y mucho menos después de haber tenido un encuentro con el mismo Jesús.
Dice que Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó en los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Fíjense que estamos ante la historia de una persona que nosotros reconocemos que luego fue una gran persona, llena del Espíritu Santo, llevó a cabo la gran comisión, pero que en principio había sido una persona mala, pero que en principio había hecho cosas malas. Yo te pregunto, ¿tenía una visión? Sí. ¿Era muy bueno en lo que hacía? También, pero lo que estaba haciendo no era bueno. Entonces nosotros hoy tenemos una invitación muy bonita de parte de Dios y es saber si la visión que nosotros llevamos, si lo que estamos haciendo, porque no es hacer las cosas por hacerlas, no es tener una visión, aunque sea muy clara, a dónde nos conduce la visión. Todos necesitamos para hacer bien las cosas, escúchenme bien, un encuentro con Dios. En ninguna parte se dice que Saulo de Tarso murió. Pero Saulo de Tarso murió después de que tuvo un encuentro con Dios. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas hasta el momento en que Dios usó a Ananías para ponerle las manos a Saulo de Tarso y hasta el nombre le cambió. Fíjense que estamos ante la historia de una persona que aunque estaba todo el tiempo, porque podían decir: wow, qué trabajador es Saulo. Trabajador, con ahínco, con gran cosa, pero ¿a dónde conducía? ¿Cuál era su resultado? ¿Cuál era su visión? Y era muy bueno porque efectivamente perseguía, efectivamente metía preso, efectivamente encadenaba, efectivamente obstaculizaba con efectividad el trabajo de Dios en la tierra a través de los discípulos que estaban en ese momento. Pero si nos vamos entonces nosotros a otra historia, es la historia de Tábitas. Tábitas, en el mismo capítulo 9, en el versículo 36 nos dice así, capítulo 9 de Hechos, desde el versículo 36 dice: había en Jope una discípula llamada Tábita, que en griego se dice Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope. Enseguida, sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tábita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Fíjate que estamos ante otra historia, aleluya, de una mujer llamada Tábita, donde se describe en la misma Biblia, en la misma palabra, que sus obras eran buenas y que esta mujer, a diferencia de Saulo de Tarso, sus obras eran buenas. A diferencia de Saulo de Tarso, ella ayudaba a los pobres, mientras Saulo lo que hacía era todo lo contrario, entorpecía y iba en contra de todos aquellos aún que ayudaban a los pobres. Era conocido en la historia que los discípulos de Cristo iban dando de comer, iban sanando, iban libertando, iban ayudando, iban haciendo tantas cosas, todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que hacía Saulo. Tábita era una mujer de buenas obras. Hermano, yo te pregunto hoy, ¿qué tan condenado tú te crees? ¿Y qué tan salvo tú te crees? Yo te pregunto, porque nosotros tenemos que interesarnos realmente en qué tan buenos o qué tan malos somos, o qué tan salvo o no tan salvo estamos. Porque estamos ante la presencia y ejemplo de Tábita, una mujer buena, pero que murió. Una mujer buena que murió y que necesitó de la misma imposición de mano que Saulo de Tarso con Ananías, así como ella necesitó que Pedro le pusiera las manos. Yo te pregunto hoy, ¿quién estaba más muerto? ¿Tábitas o Saulo? Hermanos, ambos. Ambos, porque Tábitas tenía una muerte física, pero Saulo de Tarso tenía una muerte espiritual.
Saulo de Tarso estaba condenado y Saulo de Tarso no estaba salvo. Necesitó un encuentro con Jesús, necesitó encontrar una verdadera visión, necesitó encontrar un verdadero propósito que lo llevara a que la efectividad y el potencial que él tenía fuera usado para buenas obras. En Tábitas, esas buenas obras no le alcanzaron para salvarse. En Tábitas esas buenas obras no eran suficientes. En Tábitas, a pesar de que ella estaba rodeada de mujeres y de personas que conocían de Dios, necesitaba una clase de unción como la de Ananías y la de Pedro, y que fueran puestas las manos y que esta mujer pudiera resucitarse. Estamos nosotros hoy ante ejemplos de resurrección. Tanto la de Saulo de Tarso, que lo llevó incluso a cambiar, a que Dios le cambie el nombre, a que Dios le cambie la visión, a que Dios lo lleve a ese propósito de reino, a que todo ese potencial de él, Dios Santo, fuera tomado para buenas obras, a que este hombre pudiera vivir todo eso que él tenía por dentro, pero para buenas cosas. Entonces, no es sentirnos orgullosos de que yo soy el más trabajador, la más trabajadora, el más piloso, pero ¿para qué es tu pilosidad? ¿Para qué es todo ese potencial que tú tienes? ¿En qué lo estás empleando? ¿Hoy eres tú el que necesita un encuentro con Jesús? ¿O somos esas personas que creemos que las buenas obras son suficientes y que no necesitamos de esa unción, de ese poder de Dios, de ese avivamiento? Ahí estaba Tábitas. Tábitas había hecho buenas obras. Hoy quizás eres tú esa persona que ha hecho muchas cosas buenas, que ha ayudado a mucha gente y crees que por las obras somos salvos. Estimado oyente que estás allí, estimado, no sé, espectador, hermano, amigo, ¿verdad? Te tengo que decir que nadie es salvo por obras. No estamos nosotros para creernos tan condenados como que no seamos merecedores de un encuentro con Jesús y ser usados por Él y avanzar en la gran comisión como pasó con Saulo de Tarso hasta llegar a un Pablo que escribió cartas y que quedaron escritas en el Nuevo Testamento y que hoy son la Biblia, que los grandes predicadores y que los hijos de Dios leemos, amén. Fíjate que tampoco estamos nosotros que con las solas buenas obras estamos exentos de la condenación. Puede pasar que una persona que haya llevado una buena vida, que haya llevado buenas obras, que sea de buen ejemplo, si Jesús no está y no tuvo un encuentro con Jesús y no se dejó ministrar de un Pedro, esta mujer, Dios mío, estando muerta, fue que recibió una ministración de un hijo de Dios. ¿Sí están entendiendo que con Saulo de Tarso Dios lo hizo consciente pero ciego? En cambio con Tábitas Dios lo esperó que muriera como cuando Adán estaba dormido para hacer a Eva. Esperó que muriera como Lázaro. Esperó que muriera como la hija de Jairo. Esperó que muriera como Jesús. Porque en su inconsciencia su alma escucharía la voz de Pedro y en Pedro estaba la voz de Jesús, que es la misma voz que estaba en Ananías cuando llamó a Saulo de Tarso. Y es la misma voz que hoy te llama a ti que me estás escuchando. La misma voz que estaba dentro de Ananías es la misma voz que estaba en Pedro y es la misma voz que hoy estás escuchando. Porque no se trataba de Ananías, no se trataba de Pedro, no se trataba de Ani. Para que hayamos más se necesitan de vasos frágiles, vasos de honra, que seamos capaces de permitir que Dios haga en nosotros lo que tenga que hacer para hacer ese odre nuevo, ese instrumento donde el Señor se deposite y que su voz salga para que el Espíritu Santo de Dios, no nosotros, no Ananías, no Pedro, no Ani, no, para que el Espíritu Santo de Dios convenza de justicia, de juicio y de pecado y sea más fácil la predicación del Evangelio. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo de pronto Tábitas podía decir, óyeme? Tábitas podía decir, no, yo soy salva.
No era suficiente la obra que había hecho cuando fue considerado necesaria la resurrección de Tábitas y que aún la noticia se difundiera en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Yo no sé si tú eres una de esas personas que tú crees que las buenas obras que tú has hecho son suficientes y ya yo no tengo nada más que hacer en este mundo, yo no tengo nada más que hacer en esta tierra, ya yo no tengo nada más que hacer, hermano. No le dé ganas de tirar la toalla, no le dé ganas de morirse, no se desanime, no crea que ya todo está hecho. No, hay mucho más por hacer. Eso pasó con Tábitas. La sola resurrección de Tábitas hizo que la noticia fuera difundida, y ese es el evangelio, y que muchos creyeron en el Señor. Ella tan solo necesitó de un grupo de mujeres que viniera y pidiera que los discípulos pusieran las manos. ¿Y qué se necesita para esto, para ir cerrando? Humildad, hermano. Que usted no se crea tan malo, que sea inmerecedor de la salvación. No existe nadie tan malo, que no merezca la salvación. ¿Sabe por qué? Porque ni el más bueno la merece. Porque se trata de que es por gracia. Sabemos que es inmerecida, pero Jesús la pagó por nosotros. Tan solo tienes que escuchar y creer en esa voz, que es la voz de Jesús, que hoy te invita a ti. Es que no me veas a mí. No, es que los defectos de ella, Ananías tenía defectos. Ananías los tenía. Miren que él mismo decía, pero ¿cómo me vas a mandar a Saulo? Si tú sabes que él mata personas y más a los creyentes, me vas a mandar a mí. Eres tú. No importa la ardua tarea, si Dios te la puso, lo vas a lograr. Fíjate que Ananías no era perfecto, estriló, entonces no era perfecto. Pedro tampoco lo era. Acuérdate que Pedro lo negó. Acuérdate que Pedro lo negó. ¡Qué tremendo! Entonces no crea, tengo 10.000 defectos, pero mi corazón y mi vida entera para que Dios haga lo que tenga que hacer. Y si en este momento me está usando a mí para decirte que no eres tan malo como para no merecerlo, y que si te crees tan malo, tan malo, tan malo, eres el candidato perfecto, porque Saulo lo fue. Y él convirtió toda Asia a través de él. Dios mío, se llegó a más personas que el mismo Jesús en la tierra. Tremendo, ¿verdad? Imagínate, ese fue él. Ahora Tábitas. Tábitas es un testimonio impactante. Una mujer que no le alcanzó todas las buenas obras pero aunque ella, la enfermedad creyó, se murió Tábitas. Pues no. El mismo pueblo oró y esta mujer siguió llevando un ministerio poderoso, pero en la presencia, donde se hablaba de Jesús en ella y de lo que Dios hizo en ella a través de Pedro. Y dice la Biblia que muchos creyeron. Entonces, hermano, ni te creas tan bueno que no necesites a Jesús, ni te creas tan malo que te creas inmerecedor. En realidad te invito hoy a escuchar esa voz que viene del cielo, pero desde la tierra, que te invita hoy a recibir a Jesús en el corazón. Y si lo tienes, la llenura del Espíritu Santo. Y si lo tienes, seguramente tú eres uno de los que va a decir, yo avanzo con la gran comisión. Revisa tu visión, revisa tu visión, te lo pido, por favor. Recuerda que te habló Ani Bello. ¿Qué huella estás dejando? Yo con esto cierro. Pero yo te pregunto, porque Dios me decía, cierra preguntándole si su visión que se está cumpliendo está dejando huella. Toda visión, buena o mala, deja huellas. Y algunas son daños, son cicatrices, son heridas. Otras son huellas lindas de legados. Lo que Jesús nos dejó es el legado de Él y Él es la verdad de victoria, de visión. Necesitamos a Jesús para tener la visión correcta. Jesús es la verdad que te da la victoria para tener una visión que prevalezca y que bendiga tu casa, que bendiga tu entorno, que bendiga tu familia, que la gente diga, wow, se acabó quien mata, quien hurta, quien destruye. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad, que es la que nos da una visión para buenas
obras, que a la final es lo que Dios busca, pero ¿a través de qué? De Jesús. Que tengas una linda tarde, sigue lloviendo en La Fantástica, sigue lloviendo en Cartagena, que Dios te continúe bendiciendo y nos encontramos mañana en tu programa Imparables en Cristo Jesús. Revisa tu visión.